Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más acá en Compartiendo con el Agricultor, bienvenidos. Hoy día había un comentario. Hola Luis, no te preocupes, siempre hay una respuesta para todas las preguntas. Muy buena, muy buena maestro. Eh, bueno amigos, bienvenidos acá nuevamente a Compartiendo con el Agricultor. Hoy día vamos a hablar de los aminoácidos. El poder de los aminoácidos en los cultivos. Los aminoácidos, detrás de una planta vigorosa, detrás de una planta de una hoja sana, detrás de un grano sano, hay una molécula pequeña, casi invisible, que no, que es fundamental y que es el pilar y es el causante de que la planta mantenga su vigorosidad y active toda la fisiología de la planta. Pero ante momentos de estrés, de sequías, por problemas de temperatura, por problemas de ataque de plagas, la radiación excesiva, estas moléculas llamadas los aminoácidos se dañan, se pierden estos aminoácidos. Y cuando le restituimos los aminoácidos, cuando le aplicamos aminoácidos o cuando la planta recupera, se revitaliza, comienza a producir sus aminoácidos y la planta activa su fisiología y recobra su fuerza y recobra todos sus procesos metabólicos. Los aminoácidos son moléculas, son la base de la vida. Los aminoácidos son parte fundamental de las proteínas. Son parte de las proteínas. Buenas noches, Hugo, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Rivelino. Sí, se puede aplicar en paltos en un año de producción, claro que sí. Vamos a hablar más lo que son los aminoácidos y su importancia y cómo actúan en el cultivo. Pues, entremos al... ¿Qué son los aminoácidos? Primero empecemos viendo la estructura de los aminoácidos. Acá voy a hablar un poquito, ¿no? De repente puede sonar aún un poco complicado, pero no es tan complicado. El aminoácido, Giovanni, buenas noches, saludos hasta Colombia, saludos, hola Fer. Los aminoácidos es una estructura, esta es la unidad del aminoácido, ¿ya? Conocida como péptidos. Tiene un radical carboxilo, ¿ok? Tiene un radical carboxilo. Recuerden que siempre hemos hablado en reuniones pasadas y seguro muchos los han escuchado en, en su día a día, en el mundo, en el ambiente agrícola, los radicales carboxílicos, que actúan como agentes acomplejantes de cationes, de calcio, de magnesio. Por eso los aminoácidos son también acomplejantes, aparte de que son estructuras de las proteínas. Vamos a ir por partes. Y tiene un radical, no todos, pero hay aminoácidos como la cisteína, que tiene un radical sulfidrilo, que es un radical que tiene un alto efecto antioxidante, ¿no? Por eso hay muchos aminoácidos que tienen efecto antioxidante, contrarrestan los radicales libres, como la cisteína. La cisteína es el aminoácido con mayor efecto antioxidante de la naturaleza, que eso lo hablamos en el programa pasado. Esta es la estructura de una unidad de aminoácido, ¿ok? Tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. ¿Ya? Y tiene nitrógeno también. Acá ha faltado el nitrógeno, ha faltado el radical,
el nitrógeno, el radical amino, ¿no? Que acá está. Entonces, este es un conjunto de aminoácidos. Acá estamos hablando de lo que se llaman polipéptidos. Polipéptidos, que es un conjunto de varios aminoácidos. Dipéptido es dos aminoácidos, dos unidades de aminoácidos. Tripéptidos, tres unidades de aminoácidos. Polipéptidos son varias unidades de aminoácidos. Y lo que le caracteriza a los aminoácidos, a la molécula, es el radical amino y el radical carboxilo. ¿Ok? Pasamos. Los aminoácidos son los ladrillos de las plantas. Forman parte de las proteínas, ¿no? Un conjunto de aminoácidos, acá tenemos un conjunto de aminoácidos, forma parte de las proteínas. Y las proteínas cumplen función en la planta función estructural de muchas enzimas, de muchas enzimas. Perdón, ponlo acá. Disculpe. ¿Para qué suena? De muchas enzimas. Ya. Una función importante de las proteínas, ¿no? Ya sabemos, los aminoácidos forman parte de las proteínas. Un conjunto de aminoácidos forma una proteína. Y una proteína, y todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Los aminoácidos van a influir en la cantidad de enzimas, en la formación de las enzimas, que son las que activan los procesos metabólicos. Entonces, vemos acá que forman parte estructural de las membranas celulares, ¿ok? Que le dan fortaleza a la membrana celular, le dan estructura, es el ladrillo. Y estos son los fosfolípidos, ¿no? Y entramos acá. La importancia de los aminoácidos en la estructura de las plantas, ¿no? Como les decía, forman parte estructural de las proteínas y las proteínas son las que forman las enzimas. ¿Y cómo se forman los aminoácidos? Los aminoácidos se forman son a base de fuentes de carbono, oxígeno, nitrógeno, como lo había visto, y carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Se forman partiendo de los carbohidratos. Por eso es muy importante la fotosíntesis. Es muy importante en la fotosíntesis es donde se forman los carbohidratos. Por favor, ponlo acá. Disculpen, sino que me desconcentra porque acá está un tema técnico que me distrae, disculpen. Entonces, me corta la inspiración. Los aminoácidos se originan del carbono y el nitrógeno. Entonces, el carbono se obtiene de la fotosíntesis, que es de la formación de los carbohidratos. De ahí nacen los aminoácidos. ¿No? En la fotosíntesis, esta imagen yo ya la he pasado anteriormente, en la fotosíntesis entra el CO2 y ocurre la fotosíntesis y se forman los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ese carbono y ese oxígeno va a servir para formar los aminoácidos. Por eso, para la formación de aminoácidos, no puedes, desconcentras. Para la formación de aminoácidos es importante una buena fotosíntesis, porque ahí se obtiene el carbono y el oxígeno.
Entonces, para que haya una buena fotosíntesis, tiene que estar una planta bien fertilizada, tiene que estar una planta bien regada, que funcione bien para que se formen los aminoácidos de manera natural. La planta forma sus propios aminoácidos. ¿Qué otro elemento conforma los aminoácidos? El nitrógeno. Y el nitrógeno también ocurre una reacción. El nitrógeno entra como nitrato y como amonio en la planta. Cuando entra como nitrato, tiene que pasar una serie de reacciones para que llegue a formarse los aminoácidos, ¿no? El nitrato pasa a nitrito, ahí interviene la enzima nitrato reductasa, que es una enzima formada por aminoácidos. Todas las enzimas están formadas por aminoácidos, porque los aminoácidos forman las proteínas y las enzimas son proteínas. Entonces, esas enzimas catalizan reacciones. En este caso, catalizan la reducción del nitrato que absorbe la planta del suelo. Para que llegue a aminoácidos tiene que reducirse a nitrito, de ahí pasar a amonio, y de ahí interviene otra enzima que es la nitrito reductasa, de ahí de amonio a aminoácido interviene otra enzima que es la glutamina sintetasa, que transforma el amonio a aminoácido y finalmente se forma el aminoácido. Por eso el nitrógeno es importante que hayan las enzimas necesarias para que se formen los aminoácidos. Una vez tenemos una buena metabolismo de nitrógeno, absorción de nitrógeno, una buena fotosíntesis, entonces vamos a obtener el carbono, el oxígeno y el nitrógeno necesario para que se formen los aminoácidos. Me preguntan en el arroz en qué etapa se aplican los aminoácidos. Como les decía, la planta produce aminoácidos. La planta produce los aminoácidos, la planta produce todas las sustancias y todo nace de la fotosíntesis. Una buena fotosíntesis va a hacer que haya una buena producción de aminoácidos. Pero ¿qué pasa? Porque hay que aplicar, a veces es necesario aplicar aminoácidos foliarmente o aplicaciones al suelo para reconstituir las proteínas dañadas, ¿no? Las proteínas, no se olviden, lo repito, es un conjunto de aminoácidos. Para reconstituir las proteínas dañadas, para reconstituir las enzimas dañadas y las enzimas que están inactivadas a causa del estrés, por plagas, por exceso de temperatura, por exceso de radiación, por sequía, por heladas, en el caso de cultivos de zona de frío como la sierra. Entonces esas proteínas, esas enzimas se desnaturalizan, se pierden. Entonces ahí es necesario aplicar aminoácidos, ¿no? Vamos a hablar después de los tipos de aminoácidos que hay, cómo se forman los aminoácidos de manera sintética, pero ahorita estamos hablando de los aminoácidos naturales, lo que la planta produce. Entonces, si en la planta hay un desbalance de nitrógeno, no hay una buena absorción de nitrógeno, no hay una buena fotosíntesis, no va a tener los insumos, la planta no va a tener los insumos, que es el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, para formar sus propios aminoácidos. Entonces, al desneutralizarse, al dañarse las enzimas y las proteínas, va a afectar el metabolismo de la planta. En el caso de arroz, no solamente en arroz, en cualquier cultivo, en caso de estrés, después de un ataque de una enfermedad, la planta genera radicales libres, la planta se estresa. Encima que genera radicales libres que oxidan a la planta por el estrés, esos radicales libres van a oxidar las enzimas, las proteínas, entonces ahí hay que aplicarle aminoácidos. En el caso de arroz, por ejemplo, en épocas de alta temperatura, es importante cuidar las etapas más susceptibles y las etapas más críticas y las etapas donde va a significar los rendimientos, que es la etapa en punto de algodón, por ejemplo, en arroz. En punto de algodón, que es la floración del arroz, ¿no? Se dice punto de algodón porque en la etapa de floración del arroz se ve como blanquito los estambres de las flores, ¿no? Se ve un campo blanquito, por eso dice punto de algodón, para los que los que no conocen de arroz. Ahí sí ayuda, hay un estrés por calor, hay ataque se ha habido previamente ataque de plagas. La radiación va a ayudar a aplicarle aminoácidos foliarmente, va a ayudar a restablecer las enzimas,
a contrarrestar la oxidación. En los momentos críticos en arroz, ya sea para aplicar aminoácidos, para aplicar hormonas, bioestimulantes, punto de algodón, inicio de espigado. Macollamiento también. Macollamiento es donde se va a definir el número de macollos. O sea, cada macollo va a ser una futura espiga. Entonces, mientras es una etapa crítica, la etapa de macollamiento es donde se va a salir más macollos, y ahí también tenemos que ayudarla. Se puede hacer aplicaciones de aminoácidos. Yo en arroz recomendaría, si es necesario, aplicar en macollamiento y punto de algodón. Saludos, profesor Luis, profe. Ya. Mira, en pepino, cuando está estresada por temperaturas altas, sí, aminoácidos. Definitivamente, señores, aminoácidos, cuando haya problema de estrés, problema de altas temperaturas, cuando haya después de ataques de plagas, el aminoácido va a ser un revitalizante y va un reconstituyente de las proteínas y de las enzimas dañadas. Recuerden que las enzimas son las responsables de activar los procesos metabólicos. Las enzimas son responsables de que se dé la fotosíntesis, la respiración, todas las reacciones vitales. ¿Sí? Estoy viendo. Ahorita, por ejemplo, en pepino me dices vía riego o vía foliar. Se puede aplicar vía riego también, o vía foliar, ¿no? Si se va a aplicar vía foliar, es importante saber, ahí yo soy bien exigente con la calidad del aminoácido, porque en el mercado hay un montón de aminoácidos. En el mercado hay como 1000 aminoácidos. Unos que son caros, unos que son más o menos asequibles, unos que son recontra baratos. Es impresionante los precios que uno ve en el mercado. Pero más adelante voy a hablar de la calidad de los aminoácidos. ¿Cuál es lo que define la calidad de un buen aminoácido? Eso lo vamos a ver de aquí. Entonces, lo puedes aplicar vía foliar o vía riego, Luis. Y vía foliar, ahí tiene que ser aminoácidos de calidad. Aminoácidos que tengan mayor cantidad de aminoácidos libres, que lo vamos a hablar más adelante. No me quiero adelantar, porque esto es una locura. Vienen las cosas y no avanzo. ¿Ya? En el suelo sí no hay problema. En el suelo puedes aplicar aminoácidos, de repente no tenga muchos aminoácidos libres. Más adelante les voy a explicar lo que son, la importancia de los aminoácidos libres. Porque en los productos, ustedes habrán visto en los productos comerciales, dice 30% de aminoácidos. Algunos dicen 50% de aminoácidos. Algunos exagerados dicen 70% de aminoácidos. Acá en el Perú se ve de todo. Las etiquetas. ¿Ya? Pero lo que interesa son los aminoácidos libres, son los aminoácidos que son los aminoácidos, que son las unidades, que son las más pequeñitas, que es la que va a entrar a la planta. Ahí ocurre un proceso. Más adelante vamos a hablar de eso. Acá hay otra pregunta. Sí. ¿Cuándo es la mejor hora para aplicar en la mañana o en la tarde en el cultivo de jitomate y fresa? La mejor hora es en las mañanas, que no hay viento, no hay mucha intensidad de temperatura. Ya. ¿Qué tipos de aminoácidos se recomienda en la etapa de floración en palto? Muy buena pregunta. No sé si estoy viendo, sí. Sí. ¿Qué tipo de aminoácidos se recomienda? Yo recomiendo los aminoácidos de origen que que hayan sido sintetizados por hidrólisis enzimática. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de eso. Porque hay diferentes tipos de aminoácidos. Hay los aminoácidos que se han producido por hidrólisis enzimática y hay por hidrólisis ácida. Hay mucha diferencia. Los de hidrólisis enzimática, vamos a pasar de una vez a este tema. En palto, ¿en qué momento lo recomiendo? Definitivamente en palto yo cargo todas las baterías en etapa de floración. Todas las baterías en etapa de floración. Todos los días me llaman y me preguntan sobre
¿Qué hago para...? La pregunta del millón en Palto es, ¿qué hago? Se me cae la fruta, ingeniero. Todo. ¿Qué hago para que no se me caiga la fruta? ¿Qué hago para que haya más amarre? Entonces, ese es el problema de Palto. Lo tengo claro, Hugo. ¿No? Yo me centro, si hay problemas de estrés, necesito en prefloración en Palto. En prefloración, yo recomiendo aminoácidos y manganeso, hierro y zinc, que son los componentes de las enzimas antioxidantes. Y ese es otro tema, pero que tiene mucho que ver con los aminoácidos. Me estoy salteando de la presentación, pero ya que me preguntan, los aminoácidos forman parte de las enzimas antioxidantes. Yo les decía, ¿no? Todos los aminoácidos forman parte de las enzimas. Hay enzimas que catalizan la fotosíntesis, hay enzimas que hacen que se dé la respiración, y hay enzimas que contrarrestan los radicales libres, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la peroxidasa. Son tres enzimas antioxidantes que están compuestas por aminoácidos. Entonces, ¿dónde es importante? Y aparte, esas enzimas son activadas por el manganeso, el hierro y el zinc. El manganeso, el hierro y el zinc activan esas enzimas. Por eso yo en prefloración, y muchos que están presentes saben cuando yo recomiendo, hago esas mezclas, ¿no? Manganeso, hierro y zinc, producto Mancifer, seguro que lo conocen, en prefloración con aminoácidos ideal. Y en floración también se puede aplicar aminoácidos, pero ahí más nos centramos en el tema de estimulación hormonal, ¿no? Y calcio bueno para fortalecer la flora. O sea, es integral, pero los aminoácidos ayudan, como les dije, en la reconstitución de las proteínas y enzimas dañadas, ¿no? Muy buena, Luis. Aminoácidos libres. Vamos a hablar de eso más adelante. Ya, acá me pregunta Galero Chuque, mis frutos de cacao son pequeños y me dicen que es deficiencia de boro. Sí, puede ser deficiencia de boro. Puede ser deficiencia de boro. Pero no solamente de boro, puede ser deficiencia de potasio, puede ser deficiencia de fósforo, puede ser deficiencia de muchas cosas. Habría que ver cómo ha sido tu manejo, la fertilización, en qué zona estás en zona de selva, ¿no? Cacao. El boro, ¿cuál es el boro? ¿De qué se encarga el boro? El boro es parte de las paredes celulares, junto con el calcio. Hace que se forme la pared celular, que sea una pared celular buena. Y aparte que el boro ayuda a la translocación de los carbohidratos. El boro hace que el potasio, el principal elemento que es el encargado de la translocación de carbohidratos es el potasio. El potasio es el translocador de carbohidratos por excelencia. Y además que el potasio ayuda a que haya una buena fotosíntesis porque va a regular la abertura y cierre de estomas para que entre el CO2 y se produzca la fotosíntesis y haya mayor producción de carbohidratos. O sea, tiene doble función el potasio. Hace que haya mayor producción de carbohidratos, hacer que haya una buena abertura y cierre de estomas para que ingrese el CO2 y a la vez activa enzimas que hace que se trasloquen los carbohidratos. Pero si falta boro, el potasio no funciona bien. Si hay deficiencia de boro, no va a haber una buena translocación de carbohidratos. Entonces, amigo Gallero, es probable que sí pueda haber una deficiencia de boro. Habría que ver, pero ese es lo que puede pasar. En campos con algunas partes salinas, hola Manuel, gracias por tu pregunta. En algunas partes salinas, ¿qué le podemos aplicar? En suelos salinos, es el problema de muchos suelos de la costa, generalmente el problema de sales se debe generalmente, hay varias causas, ¿no? Exceso de cloro, un desbalance, un exceso de fertilización de más, de sulfatos, ¿no? Cloruros, pero mayormente el 70-80% de los problemas de sales en la costa es por exceso de sodio. Y si hay exceso de sodio, definitivamente no va a haber una buena absorción de nutrientes porque el sodio bloquea los nutrientes y encima que el sodio desagrega la estructura del suelo, hace que los suelos pierdan porosidad, pierdan aireación y los suelos se agregan
y las raíces no pueden desarrollar bien, es un desastre. Entonces, ahí en suelos hay que hacer un manejo de lavado, aplicaciones de sulfato de calcio. El yeso agrícola es muy bueno para ayudar a evitar el exceso de sodio. ¿No? Yo recomiendo yeso agrícola, varios siempre. Problema de sales. Me mandan la foto nomás y ya de la foto nomás veo ya hay problema de sales. Pero ya uno sabe ya cuando hay problema de sales. Entonces, el yeso agrícola es clave en suelos de costa. Y después aplicaciones de ácido húmico, materia orgánica, para mejorar la capacidad de intercambio catiónico, para que los nutrientes, ayudar a que los nutrientes, la raíz los absorba mejor. Pero primero, el yeso agrícola y lavado. Ya, entonces pasamos acá, seguimos, ya. Entonces ya sabemos, para que se formen los aminoácidos de manera natural, tiene que haber nitrógeno, que eso lo obtenemos del suelo, tiene que haber una buena fotosíntesis para que haya una producción de carbono, ¿ya? Y tiene que haber fósforo, porque el fósforo es el que da la energía. Tiene que haber manganeso, hierro, sí, tiene que haber todo, señores. Pero estamos hablando ahorita los elementos directos que son los que forman los aminoácidos: nitrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, ¿cómo se forman las proteínas? Acá podemos ver la ARN polimerasa, las proteínas se forman a nivel genético, se originan desde el ARN, hay un tema de la transcripción, de transferencia, y se forman las proteínas. ¿Ya? La ARN polimerasa es una enzima. ¿Y la enzima qué es? ¿Está compuesta de qué las enzimas? De aminoácidos. Tenemos que, estas enzimas tienen que estar para que se produzca la secuencia de la formación de proteínas. Ya. Pasamos. Ya. De nada, Manuel. Gracias. Ya sabes. Ya. Las principales enzimas, hay más de 400 enzimas en la planta que participan en diferentes reacciones. O más, que de repente hasta enzimas que no se han descubierto. O sea, no se ha llegado a determinar la cantidad de enzimas, la cantidad de sustancias que tiene la planta hasta ahora. Pero la más importante, la rubisco. La rubisco es la enzima que es la que hace que se capte el dióxido de carbono para que se produzca la fotosíntesis y se produzcan los carbohidratos. ¿Y la rubisco qué es? Es una enzima que cataliza, hace que la reacción para que el carbono, el dióxido pase, se transforma en carbohidrato, lo capta el carbono. Y es una enzima, está llena de aminoácidos. La ATP sintasa es la enzima encargada de la reacción que hace que se forme el ATP. Y el ATP es la molécula encargada de darle la energía a la planta. El adenosin trifosfato. ¿Qué es? Es una enzima. ¿Qué tiene esa enzima? Está compuesta de aminoácidos. La piruvato deshidrogenasa es la enzima que se encarga que se forme un compuesto que se llama la acetilcoenzima A, que hace que se formen los lípidos, acelera las reacciones de lípidos. ¿Qué es la piruvato deshidrogenasa? Es una enzima y está compuesta de aminoácidos. Disculpe que sea repetitivo, pero es importante. Lo que quiero es que todos entiendan la importancia de los aminoácidos y dónde participan los aminoácidos y para qué, la importancia que tienen. La nitrato reductasa es una enzima que está compuesta de aminoácidos. ¿Y de qué se encarga la nitrato reductasa? De reducir el nitrato que absorbe la planta de la raíz a nitrito, de nitrito pasa a amonio y de amonio pasa a aminoácido. Si no hay aminoácidos, no se forma la nitrato reductasa. La superóxido dismutasa es la enzima antioxidante por excelencia. Yo hablé la vez pasada del estrés oxidativo. La superóxido dismutasa es la enzima que contrarresta los radicales libres. ¿De qué está compuesta? De aminoácidos. Glutamina sintetasa es la enzima que hace que la reacción que el amonio pase a aminoácido. Señores, si no hay aminoácidos, no hay rubisco, no hay fotosíntesis. No hay ATP sintasa, no hay ATP. No hay piruvato deshidrogenasa,
no hay lípidos, no hay nitrato reductasa, no se reduce el nitrato. No hay superóxido dismutasa, la planta se oxida y se muere la planta si no hay superóxido dismutasa. Si no hay glutamina sintetasa, el amonio que absorbe del suelo no pasa aminoácidos. Si no hay aminoácidos, señores, no hay nada, no hay planta. Ya más claro no puedo ser. Ya. Y estas son las enzimas, ¿no? Ya no, lo dije, la rubijo, que es para la fotosíntesis, la represintasa. O sea, todas las enzimas son los que catalizan las reacciones vitales de las plantas. Se dan cuenta de la importancia de los aminoácidos, ¿no? Y muchos saben, ¿no? Que forman parte de las enzimas, de las proteínas, pero muchos no saben. Entonces, a mí lo que me interesa es compartir el conocimiento, meterle ciencia al campo, ¿no? Compartir con los agricultores que se dedican a su cultivo, que viven de su cultivo. Entonces, tienen que saber, conocer su cultivo, cómo respira, qué siente, si tiene pena, si tiene alegrías, ¿no? Ya. Lo que pasa, pues, poco a poco determinada, ya. Ahí, Becker, gracias. Ahí lo que sucede, ahí es un tema de estrés, ¿no? Hay un tema de estrés por temperaturas altas, por cambios, no ha habido una buena polinización. Entonces ocurre ese tema, ¿no? O sea, no polinizan bien. Es un tema de estrés, que puede ser debido a muchos factores, ya, desbalance en fertilizantes, exceso de temperatura, eh, etcétera, ¿no? Habría que ver bien tu tema. Tú me puedes escribir al WhatsApp que está en la página y con todo gusto podemos ver tu caso y podemos buscar qué hay más, qué ha habido atrás, ¿no? El historial. No, 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 no. Pero la causa es estrés y el estrés es debido hay muchos factores. Ya. Acá, Giovanni, gracias por tu pregunta. La mayoría de fertilizantes foliares comerciales vienen con aminoácidos. Por ejemplo, el sulfato de potasio lleva aminoácidos para una mejor absorción de la planta. Claro. Sí. Los aminoácidos, hay productos comerciales que son aminoácidos puros, ¿no? Que son netamente, su objetivo es revitalizar la planta, ¿ya? Revitalizar la planta y combatir la oxidación, ¿no? Combatir el estrés, ¿no? Como lo decía, ¿no? Por estrés, por temperatura, por radiación, por una desbalance nutricional, sequías, se pierden enzimas, se pierden proteínas. Entonces, eso se recupera aplicando aminoácidos. Pero en el caso de abonos foliares, por ejemplo, potasio, sulfato de potasio, bueno, hay diferentes fuentes que usan las empresas para formular un potasio foliar. Hay sulfato de potasio, hidróxido de potasio, nitrato de potasio, hay diferentes fuentes. Pero muchas veces usan una pequeña concentración de aminoácido para usarlo como agente acomplejante, para agarrar al catión potasio para que pueda ingresar a la planta. Porque como el potasio tiene carga positiva, como lo dije en reuniones pasadas, y la superficie de la hoja de la planta tiene carga negativa. Entonces, por cargas diferentes, carga positiva con negativa, se pega, entonces no entra a la planta. Entonces, los aminoácidos son un agente acomplejante, también sirven como agente acomplejante, como lo dije antes, ¿no? Tienen radical carboxilo, los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen radical carboxilo, y ese radical tiene carga negativa, y ese atrapa el potasio, y se forma un complejo de carga cero. Y como tiene carga cero en ese complejo, va a ingresar a la planta y no va a tener problemas con la carga negativa que tiene la superficie de la planta. Por eso tienen aminoácidos. Otros usan otros agentes gelatantes, otros usan ácidos fúmicos, otros usan ácidos fúlmicos, ¿no? Nosotros, en nuestras formulaciones, para complejar,
tenemos también una cantidad de aminoácidos, usamos lignosulfonato, que también es un acomplejante orgánico, pero ese es Giovanni, por eso lo usan en esa formulación. Edwin, me preguntas, eh, perdón, quiero ver acá las preguntas, se me fueron. Sí, ponme esta acá. Ah, no, ¿por qué sale acá? Disculpen, acá estamos viendo un tema técnico. ¿Por qué sale eso? Ah, ya, ok, ya. Ya amigos, disculpen la distracción, no todo es perfecto, estamos en vivo, acá no es nada preparado, por eso a veces salen algunas cositas así. Eh, ya, ya Giovanni, Edwin me pregunta, ¿puedo aplicar aminoácidos y potasio en paltas ya en post cosecha? Mira, en post cosecha. En post cosecha, lo que, cuando viene la post cosecha, ya hay que preparar a la planta, ¿no? Para una nueva producción, una nueva etapa. Estoy en esta, no me saques del... no. Entonces, el potasio, muchos piensan que el potasio se aplica solamente para tamaño, para darle tamaño al fruto. Hay esa costumbre, ¿no? Tradición, para darle más tamaño, para desarrollo. Sí, es verdad, el potasio es importantísimo porque el potasio hace que se trasloquen los carbohidratos. Es importante para que se forme la materia seca de los frutos, de la papa, etc. Pero también es importante para regular la abertura y cierre de estomas, como lo dije en otro programa. La abertura y cierre de estomas para que haya una buena entrada de CO2 y hay una buena producción de carbohidratos, porque al final los carbohidratos es la glucosa, hablamos, es la materia prima para que se formen los aminoácidos, los lípidos, para que se formen las enzimas, la citoquinina, la giberelina, las auxinas naturales, vienen de la glucosa es la materia prima. Entonces sí, puedes aplicar en post cosecha como mantenimiento de tu cultivo para que funcione, hay eh, un buen metabolismo, una buena fotosíntesis y siga, porque el cultivo no, de post cosecha, después de post cosecha, no quiere decir que el cultivo se murió, el cultivo sigue viviendo y siempre va a necesitar potasio. No en las cantidades que necesitaría en etapa de crecimiento, pero siempre va a necesitar potasio. Y aminoácidos, como te digo, el aminoácido va a reconstituir las proteínas dañadas, las enzimas, va a restablecer, va a revitalizar a la planta, porque sí, por el estrés que se produce, ¿no? Gallero, amigo, preparar 600 litros de agua, ácidos húmicos, fúlbicos, 15 kilos de melaza, 1 kilo de tricoderma, y aplicar en la mezcla de 250 por planta de pitahaya, necesito medir visto. Bueno. Mira, amigo Gallero, escríbeme al WhatsApp y podemos ver tu tema a profundidad. No, no puedo dar una recomendación sin saber cómo el tipo de suelo, el historial, la etapa fenológica, pero con todo gusto. Veo que tienes una preocupación y no, a mí me gusta ayudar. Me puedes escribir al WhatsApp y profundizamos en tu caso. Luis, algas marinas más aminoácidos libres, una mezcla buena para aplicación foliar para engordar frutos. Claro, ayuda a engordar frutos, pero ahí tiene que ir con potasio y boro. ¿Quieres engordar frutos? Perfecto, las algas marinas, los aminoácidos te van a, te van a hacer que haya más actividad enzimática, como lo había dicho anteriormente, más enzimas, y te contrarresta el estrés con 20 radicales libres, pero ahí le falta un condimento, Luis, potasio y boro, esos son los que traslocan los carbohidratos.
y las enzimas que va a formar los aminoácidos, las algas, que también es un activador. Las algas también inducen, ¿no? El metabolismo. Te va a ayudar. ¿No? Hay mezclas, algunos aplican algas marinas con potasio, con boro, aminoácidos con potasio, con boro, ¿no? Entonces pasamos acá, ya. Hemos hablado de los aminoácidos, cómo se forman de manera natural y cuáles son los elementos, los nutrientes que participan directamente. ¿Ya? Entonces, hacemos un resumen para que quede esto ya. Los aminoácidos son parte estructural de las proteínas y las proteínas son, y muchas enzimas, y todas las enzimas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ojo. ¿Ya? Porque las enzimas, que son proteínas, para ser enzimas tienen que tener un punto que es el que cataliza las reacciones. Puede ser un grupo sulfidrilo, que es el más activo que tiene. No, no caballero, de nada, me escribes nomás. Gracias, más bien. ¿Qué pasó? Ya, entonces pasamos acá. Acá vamos al tema. Todos los temas son claves, pero no sé por qué siempre digo, este tema es clave, este tema es clave. Todo, al final todo es clave. Ya, ya. Esto acá rapidito pasamos. Rapidito nomás. Ya. Como haciendo un repaso. El ATP es la molécula que da energía a las plantas, ¿no? Y hay dos enzimas que se encargan de que el ATP se dé. La ATPasa y la ATP sintasa. Y estas enzimas son aminoácidos. Están compuestas de aminoácidos. ¿Ya? Después de esta charla, ¿no? Yo espero que ya todos hagan con la mente que si no hay aminoácidos, no hay enzimas y no van a funcionar bien las, las reacciones vitales del cultivo. Y va a ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo. Esta es la molécula superóxido, mire, esta es la superóxido dismutasa. No, perdón, esta es la superóxido, este es el radical libre, este es el que causa la oxidación. Entonces, lo que hacen las enzimas antioxidantes es combatir el radical libre. Mira, acá he puesto un fantasma para que esté clarísimo que es el enemigo mortal de los cultivos, es el radical libre que oxida la planta. Entonces, por eso es importante incentivar la producción de enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la peroxidasa, que están compuestas de ¿qué? De aminoácidos. Ya. Ahora, este tema es importante. Todo es importante, siempre es importante. Ya. ¿Cómo se forman? Ya hemos hablado de los aminoácidos naturales. Ahora en el mercado, ya hablamos del tema ya del mercado, del tema de negocios, el negocio de los aminoácidos. Yo le voy a decir la verdad, qué es lo que pasa, que muchos no se lo dicen, yo lo voy a decir. Hay dos tipos de aminoácidos. Para que se sinteticen los aminoácidos comerciales en el mercado, hay dos formas. ¿Cómo se forman los aminoácidos en un producto? Nacen de proteínas. Agarran proteínas de origen animal, de pescado, vegetales, de soya, de microorganismos incluso, de levaduras, que son ricos en proteínas. Entonces, ¿qué hay que hacer? La planta, si tú aplicas pones esa proteína en un envase, la planta no lo va a asimilar. Entonces necesitan romper esa proteína, que es una cadena de aminoácidos, como les dije. La proteína es una cadena de aminoácidos, de subunidades de polipéptidos, que se le llama. Si le aplican, lo muelen y lo aplican, la planta no lo absorbe. Entonces la planta necesita que esté en unidades, en la mínima expresión del aminoácido. Romper esas cadenas de aminoácidos, porque son unos aminoácidos tras otro, forma una proteína. Romper y llegar a la mínima, a la unidad mínima de aminoácidos, a un péptido.
Y ese aminoácido lo absorbe la planta. Ese aminoácido sí lo absorbe la planta. Entonces, hay que romper el aminoácido. Y para romper los aminoácidos hay dos tipos. Hay la hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida de proteínas para obtener aminoácidos libres. Lo que nosotros, el aminoácido, cuando ustedes compren un aminoácido, tiene que fijarse, no el porcentaje de aminoácidos. Hay unos que ponen 50%, 40%. Hay que fijarse la cantidad de aminoácidos, el porcentaje de aminoácidos libres que tiene el aminoácido. Por ejemplo, la hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida es una forma en la cual a la proteína le hidrolizan, le rompen la cadena para llegar a los aminoácidos pequeñitos, ¿no? Para que la planta los pueda absorber. Y usan sustancias ácidas. El ácido sulfúrico lo usan. Hasta el ácido clorhídrico usan para degradar esa proteína. Y se forman los aminoácidos libres. Pero ¿qué pasa? En la hidrólisis ácida está a temperaturas extremas, la hacen a temperatura de 100, 120 grados centígrados y encima le ponen ácido fuerte que rompe proteínas, inactiva proteínas, aminoácidos, perdón. Al final vamos a tener aminoácidos libres pero inactivos y una pequeña concentración de aminoácidos libres activos. Por eso yo lo digo, los aminoácidos de origen de hidrólisis ácida no son recomendables, pero lamentablemente es muy difícil que el agricultor cuando va a comprar sepa si es hidrólisis, si es obtenido de hidrólisis ácida o de hidrólisis enzimática, que vamos a ver aquí, que es la más recomendable, los aminoácidos de hidrólisis enzimática. Entonces los aminoácidos de hidrólisis ácida son baratos, por eso, porque es más, y encima la calidad de la proteína, la materia prima, ¿no? La calidad de la proteína que usan, a veces usan pajilla de arroz, usan desperdicios, o sea, por hacerlo más barato el costo. Entonces, no es como usar una proteína de soya, por ejemplo, de levaduras, de microorganismos. Esta es la hidrólisis ácida, que es con ácidos fuertes y a temperaturas altas. Después. Sí, después. Y la otra formación, el proceso de formación, voy a terminar con esto y de ahí voy a responder las preguntas, ¿ya? Para que no me corte. La otra forma de obtener aminoácidos es mediante la hidrólisis enzimática. Este es el mejor proceso de producción de aminoácidos libres. Acá usan enzimas naturales. Usan las enzimas, por ejemplo, la papaína. La papaína es una enzima que es de la papaya, la papaína. La bromelina, que es una enzima que viene de la piña. Y otras enzimas naturales. Y con esas enzimas degradan la proteína y rompen la cadena de aminoácidos y se obtienen los aminoácidos libres, las unidades pequeñas, y eso los absorbe la planta. Ahora, la calidad del aminoácido va a depender, y esta hidrólisis se hace a temperaturas de 50 grados, 60 grados, no como la ácida que se hace 100, 120 grados. Entonces, esta es más fina, ¿ya? Y ahora, ¿de qué proteína es la que hidrolizan? Eso también define la calidad, porque hay proteínas más ricas en aminoácidos. La soya, por ejemplo, las levaduras, ¿no? O sea, depende de las fuentes. Entonces, el aminoácido a veces, ¿qué pasa en el mercado? Es que en el mercado, todo el mundo, cuando le preguntan el aminoácido, y hay en fundos, ¿no? En fundos que son muy exigentes en el tema técnico, en la calidad, que conocen el tema de la fisiología en algunos casos, y se fijan mucho el origen del aminoácido. Le dan mucha importancia. Pero no hay nadie que diga que su aminoácido es de hidrólisis ácida, que es originado por hidrólisis ácida. Nadie le va a decir.
No, el mío es hidrólisis enzimática, enzimática. No se puede saber. Entonces hay que saber ver los resultados, hay que saber qué productos, de qué empresa o quién se los vende, ¿no? Empresas serias, hay de todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque puede ser de que hay un aminoácido que tenga, te digan, 50% de aminoácidos, pero al final de repente tiene 10% de aminoácidos libres, 8%. Los aminoácidos que son de origen de hidrólisis ácida generalmente tienen 20% de aminoácidos libres. En cambio, un buen aminoácido originado de hidrólisis enzimática tiene 60-70% de aminoácidos libres. O sea, muchos dicen aminoácido barato. No, al final están perdiendo plata, están aplicando nada. O sea, se aplica algún aminoácido que tiene bajo porcentaje de aminoácidos libres, están aplicando y toda la mayoría son polipéptidos, que están cadenas largas, se quedan en la hoja, se quedan ahí, se lavan y se pierden. Al final no aplicaron nada, aplicaron un poquito. Al suelo sí puede ser, al suelo sí puede ser, ahí sí no es tan crítico, porque en el suelo aplicar un aminoácido que no tenga alta concentración de aminoácidos libres, los que están en cadenas largas se pueden descomponer en el suelo por los microorganismos. Ahí va a haber una hidrólisis enzimática natural, por los mismos microorganismos del suelo, las enzimas. En suelo sí no es crítico, pero foliarmente sí. Foliarmente aplica un aminoácido con baja concentración de aminoácidos libres, se pierde, eso no hace nada. Entonces, ¿me entienden? Ya. Acá me preguntan, qué bueno Giovanni, me da gusto que, haya, que esto contribuya a nuevos conocimientos, la idea es ahondar más en este tema que es muy amplio, ¿no? Es un tema que no termina de aprenderse, ni yo mismo termino de aprender. Llega un momento en que investigo y llega un momento en que ya digo, pucha, esto es una locura, no termina nunca. Pero trato de compartir por lo menos lo que entiendo, ¿no? Lo que conozco. Sí, Giovanni, los aminoácidos forman parte de una enzima que cataliza la formación del ATP, la ATP sintasa, ¿no? Que es una enzima. Los aminoácidos forman parte de las enzimas. Entonces, si no hay aminoácido, no se forma la ATP sintasa y no se va a formar el ATP, no va a haber energía. Los aminoácidos son importantísimos. En realidad todo es importante, sino que ahora estamos ahondando en el aminoácido, ¿no? El cultivo de papa se han realizado 3 aplicaciones de aminoácidos desde el inicio de tuberización, con intervalos de 10-12 días, obteniendo buenos resultados. Qué bueno, pensar los insumos agrícolas. ¿Cuántas aplicaciones se recomiendan de aminoácidos y en qué etapa? Ya. Yo soy enemigo de las aplicaciones calendarizadas de aminoácidos, de hormonas, de abonos foliares. Yo más me centro en que haya una buena fertilización, un buen manejo, y ver a la planta si necesita, ¿no? Aplicaciones calendarizadas para prevención, en papa, por ejemplo, sí, para prevención de rancha, de fitóftora. Ahí sí tenemos que hacer aplicaciones calendarizadas, cada 7 días, cada 15 días, sí o sí antes que ingrese el hongo. Pero en temas de nutrición, fundamental es la nutrición al suelo. Eso siempre lo digo. Muchos saben, cuando yo me preguntan, directo le digo, ¿cómo está la fertilización al suelo? Y de ahí ya saco mi línea, cómo está el clima, qué tipo de suelo es, ya saco mi línea, qué frecuencia o qué estimulantes o fertilizantes foliares debo aplicar. En tuberización, en papa, si es papa de sierra, en época de heladas, ahí sí haría un tratamiento calendarizado cada 10, 12 días de aminoácidos. La aplicación de aminoácidos con manganeso, hierro y zinc para
contrarrestar el estrés producido por las heladas, ¿no? En el caso de papa y en etapa de tuberización, que necesita una gran cantidad de carbohidratos, necesita que haya una fotosíntesis y esté funcionando bien. Entonces, el aminoácido va a ayudar a que haya los procesos enzimáticos no sean afectados, ¿no? Porque las enzimas, los aminoácidos son parte de las enzimas. Entonces, ahí sí sería, se fue, ¿dónde está? Ya en papa, se perdió por acá. ¿Ya? Entonces, en papa está bien, 3 aplicaciones de aminoácidos de inicio cada mes, cada 10, 12 días, en etapa de tuberización. Sí, está bien, está bien. Mientras más aminoácidos apliquemos, mejor. La planta no hay intoxicación por aminoácidos, ¿no? O sea, ahora es muy importante al amigo, ¿cómo se llama el amigo que me preguntó de papa? Fexagro Insumos Agrícolas. Ya, de un distribuidor. Ahora es muy importante, como le repito, la calidad del aminoácido. Ya hablé de los aminoácidos libres, mientras más porcentaje de aminoácidos libres tenga, es mejor. Y hay que persignarse si es verdad lo que dice la etiqueta, porque acá etiquetas vemos de todo. Yo me he quedado impresionado. Veo unas cosas en las etiquetas. Entonces, eh, tiene que haber seriedad, ¿no? Pero si te ha funcionado bien, quiere decir que has aplicado un buen aminoácido, ¿no? Definitivamente, acá los resultados se ven en el campo. Se ven en el campo los resultados. No, acá nadie, acá lo engañan una vez, pero ya la segunda vez ya se da cuenta del agricultor, no, ya no, esto no funciona, no funciona. Saludos hasta México, gracias. Muchas gracias, Daniel. Qué gusto. Sí conozco México, tuve la oportunidad de ir a México en el año 2016 con una empresa que trabajaba, fuimos a Michoacán. Me acuerdo que comíamos puro taco era y buenos ajíes. Saludos hasta México, sí, recuerdo, muy buenos recuerdos. Buenas noches, Altamirano. Muy buena pregunta. Gracias, Altamirano. Gracias por, veo que estás siempre en las reuniones y haces preguntas muy interesantes, preguntas muy técnicas. Se ve que investigas, se ve que te profundizas en el tema, que te preocupas. Al final lo haces porque te preocupas por tu cultivo. Excelente. ¿Qué opinión de los aminoácidos hechos de vísceras de pescado? ¿Es recomendable? Saludos hasta chao. La fuente, sí, es una buena fuente. Víscera de pescado. Puede ser de soya, de origen vegetal, ¿no? Yo me inclino más por lo de origen vegetal, ¿no? Porque hay proteínas, lo de origen vegetal tienen todas las proteínas y aminoácidos más completos que tiene la planta. La planta, si sacas, ¿qué es aminoácidos para aplicar a la planta? Mejor es de origen vegetal. Es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Porque hay muchos que producen aminoácidos de origen de vísceras, de origen de pescado, de origen de fuentes animales, que también tienen aminoácidos. Pero lo importante acá es el tipo de hidrólisis, si es enzimática o de hidrólisis ácida. Ya les dije ya que la hidrólisis enzimática es la mejor, es la que hace que haya más aminoácidos libres activos, porque la hidrólisis ácida daña los aminoácidos, los inactiva. Hay mala calidad de aminoácidos, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta, Altamirano, la fuente no es mala, lo que interesa es la hidrólisis. Pero en mi opinión, ¿ah? Yo respeto a los que producen aminoácidos de origen animal, visceral, pero en mi opinión yo prefiero uno de origen vegetal. O de origen de microorganismos. Ese ya, pues, ese es
El más completo, ese tiene origen de levaduras, ¿no? También hay aminoácidos, pero de origen vegetal son los más, para mí, ¿no? Los más convenientes. Luis, a ver, voy a leer tu pregunta. Tú que dices que haces preguntas que no tienen respuesta. Ya. Es verdad que si mezclas aminoácidos con cobre, foliar, ya el cobre, ya hablamos de cobre, ya es un tema que hay que pensarlo, ¿no? El cobre no es un producto que entre en muchas mezclas. Ya el cobre es un producto que preferible y con azufre todavía, mojable todavía. Complicado, Luisa. Y jabón potásico no hay problema. Pero sí, definitivamente va a perder su eficiencia. Habría que hacer una prueba, una premezcla, porque habría que ver la calidad del azufre, el tipo de aminoácido, qué tipo de cobre, puede ser hidróxido de cobre, puede ser sulfato de cobre, puede ser oxicloruro de cobre. No te podría decir, pero yo creo que sí, preferible mucha mezcla y de productos que son bien complicados, que generalmente el cobre no se puede mezclar con cualquier producto. Igual el azufre, ¿ya? El aminoácido lo puedes mezclar con abonos foliares, con un insecticida, con un fungicida, ¿no? Pero siempre hay que hacer una premezcla. Yo siempre recomiendo hacer una premezcla antes de hacerlo con todo. Uy, ¿qué pregunta hay? Me pregunta, Edgar, gracias por tu pregunta. Buenas noches. ¿Puedo utilizar aminoácidos con potasio? Por supuesto. Por supuesto, de arranque digo por supuesto. Pero vamos a ver qué más sigue. En la última aplicación es para producción y engrose, por supuesto que sí. Por supuesto. Y si le pones boro, mejor. Porque el potasio con boro se activa más. Y el aminoácido va a hacer que haya más actividad enzimática, va a fortalecer, va a restituir las enzimas dañadas, va a ver que haya eh, más proteínas. Por ahí. Amigos, bueno, para terminar, gracias por sus preguntas, gracias por su participación. Y nosotros, de todas maneras, no puedo dejar de mencionarlo, tenemos un producto a base de aminoácidos libres, duxelamino, ¿ya? Es un bioactivador antioxidante, es un bioactivador, activa los procesos enzimáticos, reconstituye la planta por daños en las proteínas, en enzimas, por el proceso de estrés, es de origen vegetal y tiene 17, 18 aminoácidos esenciales. Es el duxelamino. Bueno, muchas gracias. Gracias por participar en esta reunión y los espero la próxima semana. Ya avisaremos qué tema tocaremos y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo a todos.